Buen día a todos nuestros seguidores y seguidoras de esta plataforma digital y este es su podcast Justicia en Debate, una transmisión producida por la Corte Superior de Justicia de Junín para seguir informándonos acerca del acontecer diario y de los aspectos jurídicos que tanto nos atañe. Hoy en particular contamos con la presencia de William Fernández Valle, conciliador extrajudicial y capacitador desde el 2008 y cuenta con una especialización en materia familiar desde el 2010. Es autor del libro Comentarios a la Ley de Conciliación Extrajudicial Peruana, con quien dialogaremos sobre un tema que es propio de su especialidad, doctor, la conciliación extrajudicial en el Perú. De antemano, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de este proyecto promovido por el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. Estamos contentos y que hoy nos enriquezca con sus conocimientos sobre tal vez un área o una especialidad del derecho, porque estamos hablando ya de un nuevo derecho, del derecho de la conciliación, y para de repente conocer más a profundidad de este tema. Gracias por estar aquí y por compartir este conversatorio con nosotros. Muchas gracias, felicitaciones por la iniciativa. La verdad que es loable que el Poder Judicial, especialmente la Corte Superior de Justicia de Junín, se tome el tiempo de plantear temas y debatirlos, ¿no? Y quizás también compartir un poco de conocimiento que uno pueda haber obtenido a lo largo de su profesión, ¿no? Claro que sí, doctor William. También estoy acompañado hoy de mi co-conductor, Gabriel Barrios. Hola Gabriel, ¿cómo estamos? Celeste, gusto en saludarte. Igualmente, doctor, sea bienvenido. Permítanme saludar a todos nuestros seguidores de la plataforma de YouTube. Bien, Gabriel. Y bien, doctor, para empezar y amenizar y entrar al tema que hoy nos atañe, le quisiéramos preguntar, ¿no? Y para saber un poquito más de usted, ¿cómo es que así usted se enfoca o entra a trabajar en esta área, porque sabemos que el derecho es tan amplio, de la conciliación? Bueno, yo estudié Derecho en San Marcos, más o menos en el cuarto, quinto año, tenía algunos cursos selectivos. En mi época, cuando yo estudié en San Marcos hace muchos años atrás, el curso de conciliación, mediación y arbitraje era un curso electivo. Entonces yo decidí llevarlo en cuarto año, normalmente se lleva en quinto. Antes la currícula era anual. Entonces llevé ese curso que me había interesado y me había llamado la atención desde que estudiaba protección civil. Y me tocó con el doctor Pedro Coronado Labó, que es un conocido dentro del Perú, en el Perú. Él, por ejemplo, vio el tema del aeropuerto, de la desafectación de los terrenos del aeropuerto en Lima, para el nuevo aeropuerto Jorge Chávez que se ha hecho. Y eso fue hace años, imagínense. Bueno, les decía, él me enseñó conciliación, arbitraje, y posterior a ello postulé como asistente de cátedra a dicha materia. Gané el concurso de asistente de cátedra, habían otros postulantes, ciertamente, y bueno, fui su asistente. El tema más o menos queda ahí, porque ustedes saben, cuando uno acaba la carrera, tiene todas las opciones abiertas. Así es. Terminé postulando también al CECIGRA. En el CECIGRA me enviaron al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia es quien maneja la conciliación extrajudicial en el Perú, ¿no? Es el ente rector. Habían algunos cursos, algunos eventos, que en el módulo donde yo me encontraba estaba cerca y casi siempre acudía, además nos impulsaban a acudir a ellos, ¿no? Hasta que en el año 2007 decido estudiar conciliación extrajudicial en la Escuela Nacional de Conciliación. Saqué mi acreditación después de un año, no fue inmediato infortunadamente, pero de ahí continué laborando en la función pública del Ministerio de Justicia. Salí de ahí para fundar un centro de conciliación, en el cual estoy trabajando, un centro de conciliación privado en el cual estoy trabajando desde el año 2012. Wow. ¿Cuántos años entonces como en esta 13 área? años ahí, como centro de conciliación, ¿no? Y se llama Nuevos Acuerdos, está en Lima, en San Isidro. Y ahí básicamente vemos controversias civiles, de familia, etc. Lo que se puede conseguir. Claro que sí, muchas gracias, doctor, por comentarnos un poco de esta trayectoria lata, ¿no? Por lo que vemos y por las áreas por las que usted ha pasado para hoy en día encontrarse donde está, desde el ámbito en el que está, y que hoy nos narre justamente de la conciliación extrajudicial en el Perú. Así es, doctor. Efectivamente, bastante prolífera su experiencia, doctor. Y bueno, para adentrarnos en materia, quisiéramos precisar que cuando hablamos de conciliación nos introducimos a un tema como son los medios alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Ahí, si nos dejamos guiar un poco por la teoría del derecho, hablamos de una autotutela, de una
autodefensa también, ¿no es cierto? Una autocomposición y una heterocomposición, de la cual seguramente ya se va a pronunciar más adelante. Y en su libro usted ha referido, o se ha referido más bien a la teoría del conflicto social, en la medida de que los litigios se presentan de maneras diversas, ¿no es así? Por lo tanto, doctor, cuando nosotros nos encontramos frente a un litigio, nos encontramos frente a un proceso judicial, nos surge la duda. ¿Cuál es la distinción entre una conciliación extrajudicial y una conciliación que se puede desarrollar dentro del proceso, doctor? Bueno, la conciliación intraprocesal es una posibilidad, ¿no? Normalmente es promovida por el juez, ya dentro de un proceso judicial abierto, en el cual el juez puede invitar a las partes a que acudan a un centro de conciliación para resolver sus diferencias, o él mismo puede proponer dentro del proceso judicial abierto una fórmula de solución. La conciliación extrajudicial, la que se hace previa a la solución que se pueda dar vía judicial, está explicada en la ley 26872, que desde el año 1997 viene regulando la conciliación. Aun cuando esta ha tenido diferentes modificaciones, y como bien usted dijo, los medios alternativos se distinguen en dos, ¿no? Autocompositivos y heterocompositivos. Los autocompositivos serán aquellos en los cuales las personas mismas que tienen el conflicto solucionan sus diferencias. Y los heterocompositivos será cuando una persona distinta a las personas que tienen el conflicto, pero con su autorización, puedan resolverlo. Este sería el arbitraje. Si hablamos de los autocompositivos, estaría la mediación, la conciliación y la negociación. Lo que tenemos en nuestro país se eligió como medio extrajudicial previo a la vía judicial que se transite por la conciliación. Pudo ser la mediación, pero acá lo que se escogió en el Perú fue, en esa oportunidad, la conciliación extrajudicial. Esta conciliación, como les digo, está regulada en la ley 26872 y va a depender de que alguna de las partes en conflicto la active. ¿Cómo? Ingresando una solicitud al centro de conciliación para que su caso pueda ser resuelto a través de una conciliación extrajudicial, un procedimiento conciliatorio. Claro que sí. ¿Podría explicarnos en todo caso, en un caso en concreto, por qué esta distinción es importante? O sea, ¿por qué de repente, invitando también a que de repente los operadores del derecho hagamos uso de este mecanismo o esta forma de poder resolver un conflicto? Porque hace un rato mencionaba de que en un derecho contemporáneo estamos hablando de la aplicación masiva, ¿no? Y con mayor énfasis en las MAR, que son estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y evidentemente leí algunas líneas de este libro, de esta tercera edición del libro que usted ha dedicado a propósito de comentar esta ley de conciliación extrajudicial. Y mencionaba usted de que mucho se ha dejado de lado la aplicación o de repente el énfasis o de repente incluso por parte del Estado, de poder propagar la difusión de la aplicación y del uso de este mecanismo como es la conciliación. Y por el contrario, incluso hemos escuchado con mayor ahondamiento sobre el arbitraje. Entonces, en un caso práctico, ¿cuál sería la distinción de ir, por ejemplo, por el mecanismo alternativo de arbitraje o de conciliación? ¿Y qué tipos o qué materias nada más pueden ser aplicadas para yo poder ir a algún centro de conciliación privado o público y poder de repente, en previo acuerdo con la otra parte, previa discusión con la otra parte, poder conciliar sobre algún tema? Esta ley 26872, que ya tiene más o menos 23 años, 28 años ya, la ley, ¿no? de la ley de conciliación extrajudicial, pone parámetros, porque a veces, si bien es cierto, esta plataforma digital o este podcast de Justicia en Debate está dirigido básicamente a los litigantes, operadores, pero toda la comunidad de repente no conoce, ¿no? Desconoce estos temas. Entonces a veces uno puede creer de que yo voy a un centro de conciliación, por ejemplo, Pepito, voy y cualquier materia, por ejemplo, en familia podría yo conciliarla, ¿no? De repente pensión, de repente alimentos, de repente derecho laboral. Y desconocemos de repente si hay algún límite. ¿Esta ley establece algún límite? Esas serían mis preguntas, ¿no? A la diferencia y si hay límites para conciliar. El primer límite que se pone para conciliar extrajudicialmente es la existencia previa de un conflicto. Si hay un conflicto que resolver, se puede conciliar. A tu pregunta de qué sí y qué no se podría conciliar, no se podría conciliar, por ejemplo, cuando el conflicto ya fue resuelto en vía judicial. Por ejemplo, si hay una sentencia de alimentos, si hay una orden de desalojo, ya no podemos intervenir, porque se supone que a través de la
de la sentencia ese conflicto fue resuelto. En cambio, cuando estamos en una etapa previa, así hay un proceso judicial, ¿no? Pero si estamos en un momento en el cual todavía no se ha declarado una sentencia, no hay una decisión, se puede conciliar siempre y cuando las dos partes tengan la voluntad de ello. Y acá está el punto, la voluntad. Las partes tienen que tener la voluntad tanto para transitar por arbitraje, tanto para transitar por conciliación o tanto para transitar por la vía judicial, en razón de que no pueden llegar a un acuerdo. Las materias, básicamente cualquier conflicto judicializable. En específico, temas de desalojo, deudas en civil, interdictos, obligación de dar suma de dinero, indemnizaciones. Y en vía de temas de familia o materia familiar, básicamente tenencia, alimentos, visitas y sus modificaciones, siempre y cuando estas hayan sido dadas en sede conciliatoria, o sea, se vaya a buscar modificar un acto de conciliación, por acuerdo de las partes. Pero la norma también establece, hace muchos años, que en temas de familia se puede ir directamente a la vía judicial. No es necesario transitar por el intento conciliatorio, sin embargo siempre es recomendable. ¿Por qué? Porque normalmente el juez impone una decisión. Si bien es cierto, para un caso concreto lo impone. Y yo creo que siempre que se busque resolver una controversia, es mejor que las mismas partes en conflicto traten de trabajar en ello, ¿no? Probablemente podamos obtener un poco, luego otro poco, y se va construyendo. No es como una pared de ladrillos. La confianza únicamente se puede retomar cuando hay partes en conflicto con espacios de experiencia, ¿no? Con tiempo. No les puedes imponer, oye, que tu papá permite que todos los días visite su papá a su hijo. Difícil, ¿no? Entonces, todo se tiene que construir. Y eso también es lo que abogo cuando tengo un procedimiento conciliatorio, ¿no? Trabajar con periodos pequeños, trabajar en la confianza entre las partes, trabajar periodos de prueba que van a poder facilitar el llegar a un acuerdo. Y recojo lo que mencionaba porque también leí entre líneas un poquito de lo que usted escribía y decía que para de repente resumir, la conciliación es una dictadura de las partes, porque básicamente quienes manejan ese proceso, si bien dirigidos por un conciliador autorizado, quienes lo manejan o quienes dictan cómo se va a resolver o no son las propias partes, ¿no es cierto? No lo pudiste haber hecho mejor, efectivamente, la voluntariedad es algo importante, y esto es en todos los medios alternativos, porque esa voluntariedad te va a permitir que sí lleguen a un acuerdo o que simplemente no lleguen a un acuerdo las partes, porque esa voluntad está expresada en el acuerdo, si hay o no hay un acuerdo en realidad. Y el trabajo del conciliador es básicamente dirigir la comunicación. El conciliador extrajudicial va a convocar a las partes, tratar de que ellas se comuniquen efectivamente, determinar intereses, más allá de las posiciones que puedan expresar en su negociación, ayudarlos a negociar y redactar el acta, tenga o no tenga acuerdos. Perfecto, doctor. Bueno, de igual modo, doctor, ahora que estamos ya hablando de la ley de conciliación extrajudicial, esta ley en su artículo 9 nos habla de la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial. En este caso, bueno, tenemos entendido de que se refiere a aquellos derechos no disponibles, ¿es así? En cuyo caso, cabe preguntarnos, doctor, ¿cómo opera la exigibilidad, en todo caso, de la conciliación en el proceso judicial? La inexigibilidad la tocamos de manera preliminar cuando te comenté lo referido a materia de familia. La norma especifica que en algunos casos no se tenga que transigir por conciliación. La inexigibilidad está, por ejemplo, en casos de la Contraloría contra sus ex trabajadores en temas de indemnización. La inexigibilidad está cuando hay un supuesto de no conciliable. Por ejemplo, tú quieres conciliar con alguien pero no conoces dónde domicilio, no podrías conciliar. Claro. O ya domicilio en extranjero y no tiene un representante. En esos casos no se hace el intento conciliatorio y se da de frente a la vía judicial. Perfecto, doctor. Mire, hace algunos años todos hemos sido testigos de una crisis sanitaria y dicha temporada pues ha introducido de manera repentina la virtualidad, y en este contexto, doctor, muchas actividades han cambiado, digamos, algunas en mayor o menor proporción, ¿no? Este cambio que ha ocurrido a partir de la pandemia, ¿cómo es que ha impactado en los procesos judiciales? ¿Qué es lo que ha cambiado en la forma de conciliar con la llegada de plataformas digitales? Bueno, la conciliación no es una isla, ¿no? Y como cualquier otra situación, se ha tratado de acomodar o de adaptar a la nueva realidad que vivíamos, ¿no? Ustedes recuerdan la época de la pandemia, nadie salía, o si salíamos con máscaras, y se perdió mucha gente valiosa, ¿no?
La implementación de la virtualidad es una modificación que se hizo a la ley de conciliación a través de la ley 31165, en la cual se introdujo la modalidad virtual, lo que supone que el procedimiento conciliatorio es único, pero tiene dos modalidades, la virtual y la presencial. La presencial en general es lo que se ha desarrollado en los últimos 28 años, 28 años, pero ya 28 años se me había recuerdo, pero la virtual es lo moderno, lo nuevo, lo cual implica retos como tener conectividad adecuada, firma digital que no todo el mundo tiene, y poder interactuar de manera digital con las personas. Ustedes saben que la conectividad en nuestro país es bien limitada. Ayer, por ejemplo, tenía una clase con un alumno en mis clases de conciliación. Yo vivo en Lima, el alumno vive en un distrito que se llama San Juan de Lurigancho, en Lima. Yo estoy en San Miguel y no teníamos conectividad, su internet era terrible. Entonces yo pensé que era yo. Les pregunté, ¿me escuchan? Si lo escuchan él, no, el problema eres tú, por descarte. Entonces, imagínense, en la capital, en el distrito más poblado, no hay conectividad. Todavía se mantienen entonces brechas, digamos, en el aspecto logístico, por decirlo de alguna forma, ¿no? La implementación de que las grandes operadoras puedan extender su alcance como lo acaba de decir, nada más en la capital ya hay problemas. Entonces, digamos, en los lugares más alejados del país va a ser un poco complicado que la virtualidad llegue de esa manera. Pero eso no quiere decir que la conciliación no sea de todas maneras una vía, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, doctor, creo que podemos hablar de que el impacto de la pandemia de todos modos ha traído ciertos cambios que a la larga iban a suceder y de todas maneras se han anticipado, ¿no? Quizás de manera un poco desorganizada, un poco desordenada, pero poco a poco los cambios van sentando y eso permite que las personas tengan acceso, que creo que es una parte fundamental de la idea de la conciliación, tengan acceso a la justicia, doctor. En el año 2000, más o menos en la década de 2000, ya se hablaba de expediente electrónico, ya se hablaba de la oralidad. Miren todo el tiempo que ha tenido que pasar y lo que ha tenido que pasar para que se implemente, ¿no? Claro. El servicio conciliatorio fue uno de los intermedios que se reanudó, ¿no? Muchos centros de conciliación cerraron en razón de que no tenían ingresos, no podían pagar sus alquileres y también sus trabajadores, algunos fallecieron. Algunos centros se quedaron inclusive sin directores, que son los que dirigen el centro. Y toda esta situación ha sido catastrófica para todos, pues, ¿no? Pero de eso hemos sacado algo bueno, ¿no? Exacto. Finalmente de ese periodo terrible que hemos pasado se ha sacado algo positivo, que también eso es algo que se impulsa en la conciliación. Puede haber un conflicto, pero ese conflicto también puede resolverse y mejorar la situación, mejorar las relaciones. Así es, doctor. Claro que sí, doctor, gracias por esa ampliación de conocimientos. Gabriel habla tocando un tema bastante trascendental. Y para hablar un poco de la conciliación y de un proceso propiamente judicial, ¿no? Hay corrientes que explican que la conciliación podría ser como un mecanismo alternativo, estar a la par, es alterno, trabajan a la par con los procesos judiciales, uno tiene que ser antes que otro, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de la conciliación como tal? Los dos resuelven conflictos a su forma. Si bien es cierto en la norma se ha implementado que la conciliación sea previo al proceso judicial, también puede darse durante, no después, ¿no? Porque ya se resolvió la controversia, pero sí durante. Muchas personas también creen que la conciliación y el Poder Judicial son enemigos, ¿no? Pero en realidad no funciona así. Yo sé que el Poder Judicial en sus diversas cortes trabaja con temas muy trascendentales que requieren de una necesaria fundamentación en sus sentencias, ¿no? Sin embargo, hay temas en los cuales sí se puede conciliar, si las partes ponen un poquito de voluntad, se puede llegar a acuerdos y evitar todo el paso de litigio. El paso de litigio no solo incluye gastos, incluye tiempo. Ustedes no sé si han visto en internet, siempre hay estos ejemplos de personas que salen con cerros de expedientes que dicen que este problema tiene 15 años y todavía no se resuelve. Eso se puede resolver en semanas en conciliación, pero depende de la voluntad de las partes siempre. Claro que sí. Y relacionado a ello tendríamos que ver el impacto en todo caso que tiene. ¿Cuál es el impacto más próximo del que usted podría hablar de la conciliación extrajudicial propiamente en la carga procesal judicial?
te puedo hablar de los conflictos que ha resuelto, porque tú sabes que no todo llega al Poder Judicial. Claro. Entonces, el procedimiento conciliatorio, ya entrando en cifras, establecido en el Perú desde el año 97. Yo tengo cifras en mi libro, Comentarios a la Ley de Conciliación, tercera edición, el cual tiene una investigación respecto de las cifras que recibe el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que yo las obtuve a través de transparencia, desde el año 2001 al 2023. Desde el año 2001 al 2023 han habido en promedio 1,5 millones de procedimientos conciliatorios, tanto en centros de conciliación gratuitos que maneja el Estado, como privados que pueden constituir cualquier persona, cualquier asociación, cualquier persona jurídica, ¿no? En los centros de conciliación privados, estos 250.000 en promedio se han resuelto por acuerdo total, o sea, se resolvió la controversia, casi la mitad, el 50%. Número importante. Interesante. Y en centros de conciliación privados, casi 1.250.000 entre el año 2001 y el 2023 se han resuelto aproximadamente el 40% de ellos. Casi la mitad. Una persona que estudia estadística probablemente pueda refutar mis cifras en razón de que es positivo o negativo. Sin embargo, yo considero que así sea un solo caso que se haya resuelto por conciliación y que no tenga que entrar en la vía judicial, yo creo que ganamos. Claro, hay un aporte en la reducción. Y es más, yo me atrevería a que usted invite de repente, porque los nuevos jóvenes, los semilleros, las universidades que ahora van arrojando a nuevos futuros colegas del derecho, de que ya no se cierren de repente a los paradigmas, a que el derecho es solamente el derecho de familia, el derecho penal, civil, laboral, sino que hay otras aristas del derecho y otras formas a las que no podemos estar ajenos, porque justamente lo que tratamos a veces es de que el conflicto no necesariamente llegue a sede judicial, sino que hay otros mecanismos por los cuales estos pueden resolverse, ¿no? Y uno de ellos creo es pues la conciliación. Y a propósito de ello, se habla mucho y usted comenta mucho de los centros de conciliación extrajudicial. Y es más, nosotros como operadores, como servidores judiciales, afuera de las instalaciones de la Corte vemos pues Centro de Conciliación Extrajudicial María, Pepito, Juan, Luchito, ¿no? Y los nombres que se les pueda dar que no vienen al caso. Celeste. Pero Celeste, por ejemplo. Entonces, un ciudadano de a pie, común y corriente, que no necesariamente conoce el derecho, como hace un momento lo mencionábamos, puede creer que él sí puede llegar acá, tiene un conflicto de repente de desalojo, de alimentos, no sé, de la materia que fuese, de obligación de dar suma de dinero, que en estos tiempos es pues un tema que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿no? De que alguien nos debe, o de que alguien no nos quiere pagar, o de repente somos los que no queremos pagar. Casi la mitad de los procedimientos que veo son sobre obligaciones. Y ahí está, y usted habla, de repente vamos a hablar ya de números. Entonces, no conocemos y decimos, ¿quién es el que va a resolver? Para empezar, ¿quién es el llamado o quién puede postular a ser conciliador? 2. ¿Qué aparato del Perú, qué organismo es el que supervisa o se encarga de certificar estos centros de conciliación extrajudicial y darles una supervisión ex post? 3. ¿Qué más le interesa saber al ciudadano de a pie, por ejemplo, de acá del Distrito Judicial de Junín? ¿Es oneroso? Porque a veces se cree eso, ¿no? De que es oneroso y yo prefiero irme por la vía lata, por la vía extensa, que es la judicial. Porque si bien es cierto, me va a demorar, pero me va a costar menos. Y tenemos esa creencia, quizás se equivoca, de que es cara, ¿no? Ahora, abogados, se necesita también, yo como con la otra parte me pongo de acuerdo, queremos ir a conciliar, necesito tener un abogado que me acompañe necesariamente como en un proceso judicial al centro de conciliación extrajudicial, o es suficiente de que yo vaya. ¿Y quién certificaría ese acuerdo, no? ¿Quién sería el que fedatearía o daría fe de ese acuerdo que se ha dado entre Pepito y María? Bueno, los centros de conciliación extrajudicial existen en el Perú tanto públicos como privados. ¿Ya? Los públicos los administra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, una dirección que está inserta dentro del Ministerio de Justicia. Esos son los gratuitos. Los privados son constituidos por personas naturales a través de asociaciones, a través de municipalidades, a través de universidades, inclusive. Pueden constituir un centro de conciliación, gobiernos regionales, pueden constituir un centro de conciliación y brindar el servicio conciliatorio. Sobre costos, los montos que puedan cobrar están aprobados por el Ministerio de Justicia. Nosotros emitimos un tarifario y nosotros podemos cobrar en razón del procedimiento. No cobramos por el caso, cobramos por procedimiento. No cobramos tampoco porque si llegan o no llegan a un acuerdo. Se recibe un pago por el servicio.
Pero la norma también indica que este monto o este servicio no puede ser con fin de lucro. En realidad la conciliación es un servicio público, que atiende tanto privados como públicos. Los centros de conciliación están constituidos están integrados por conciliadores, un órgano de dirección del centro y abogados verificadores de la legalidad de los acuerdos. Las actas que contengan acuerdo conciliatorio constituyen título ejecutivo. A veces el conciliador no es abogado. Un conciliador puede no ser abogado, basta con que sea mayor de edad, secundaria completa y que curse un curso de formación de conciliador extrajudicial. Concluye el curso, los que aprueban, como siempre digo a mis alumnos, pueden pedir su acreditación ante el centro de capacitación donde estudiaron. Yo trabajo para centros privados, pero por ejemplo el Ministerio de Justicia tiene uno que se llama Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. Yo estudié ahí y las clases eran fuertes porque eran todos los días, son 120 horas académicas de lunes a viernes. Era fuerte, pero si te gusta es satisfactorio, pues, ¿no? Si eres competente lo puedes llevar. 120 horas en las cuales aprendes temas de negociación, temas sobre conflicto, legislación, temas de ética. La ética es muy importante dentro del procedimiento conciliatorio y ahí básicamente vamos a entender por qué la conducta del conciliador de la imparcialidad y la neutralidad, ¿no? No podemos favorecer o perjudicar a alguna de las partes. Y de ahí que el conciliador también no impone una solución, sino es por la voluntad de las partes. Estos acuerdos tienen calidad de título ejecutivo y el acta por sí misma se debe de cumplir. Si yo creo contigo que mañana te tengo que pagar 100 soles, te debo de pagar esos 100 soles. No porque me obligue, pero en caso de ese incumplimiento, el afectado puede acudir a la vía judicial a pedir la ejecución judicial del acta. Es como un seguro. Claro, en todo caso podríamos, no sé si sea correcto hacer un símil, sería una especie de sentencia, pero obtenida a nivel tiene un valor similar porque ¿no se ejecuta de forma igual en razón del incumplimiento. Ustedes saben que alguien lo sentencia, pero no siempre se cumple la sentencia. Por supuesto, casi en el 90% hay que hacer ejecutar, claro. Es lo mismo con el acta de conciliación, salvo que tanto con la sentencia como con el acta debiste ser cumplido. Y en caso de incumplimiento que te dice la ley, ejecuta judicialmente. Por eso tienen un valor similar, en ese sentido. Doctor, y ya que estamos en el tema, antes de quizás hacer otra pregunta, ha mencionado en su libro también que existe algo parecido a la competencia territorial de los juzgados para los centros de conciliación extrajudicial. ¿Me podría explicar al respecto, doctor? Sí, claro, los centros de conciliación tienen una suerte de competencia territorial, en la cual en donde están ubicados básicamente es donde pueden ejercer la función conciliatoria. Ustedes habrán revisado el Código Procesal Civil que también dice que en algunas situaciones, por ejemplo, puedes traer al demandado, en este caso limitado a tu centro, ¿no? O que en ciertos casos como alimentos, al alimentista, por ejemplo, puedes hacerlo en el domicilio alimentista. Básicamente eso se trabaja también en conciliación. El Perú tiene 191 provincias y en conciliación extrajudicial se habla de distritos conciliatorios. Los distritos conciliatorios son las provincias de cada departamento del país. A la fecha, según la investigación que pude realizar y a través de la implementación que hace el Ministerio de Justicia de forma bianual más o menos, determina cuáles son los centros de los distritos conciliatorios. Por ejemplo, el día de hoy me voy a presentar, ustedes saben, en un evento. Así es. Y también hice la tarea de revisar, si me permiten, aquí en Huancayo, cuáles son las provincias en las cuales es obligatorio el intento conciliatorio. El intento conciliatorio supone transitar por la conciliación, no supone conciliar de manera obligatoria. Aquí en Junín, me parece que eran 9 provincias, ahora vamos a revisar, perdón, un ratito, no estoy preparado. Esto es todo aleatorio, esto es verdad. A ver, ¿dónde está? Junín. Pero como preámbulo, doctor, o sea, estos distritos conciliatorios tienen una similitud a los distritos judiciales. Es un símil, pero esto se pesa en base a las provincias. Lima y Callao, por ejemplo, que son 2 provincias, es un solo distrito conciliatorio, por ejemplo. Acá en Junín tiene 9 provincias. De esas 9 provincias, el intento conciliatorio para el proceso judicial está establecido en 5. No en Chupaca, no en Concepción, no en Junín, no en Yauli, pero sí en Chanchamayo, sí en Huancayo, sí en Jauja, sí en Satipo. Mi papá siempre hablaba de Satipo, y sí en Tarma. Claro. En esos lugares. Eso y otras informaciones lo pueden encontrar aquí. Claro que sí, doctor. ¿Y por qué no mencionar el evento que usted tiene a propósito de esta organización de capacitación anual que está organizando la Corte Superior de Justicia Junín? ¿De qué tema nos va a hablar, doctor?
conciliación extrajudicial. Ah, también, así que están invitados no solamente por esta plataforma a conocer un poco más de la conciliación extrajudicial, sino además pueden los operadores directos, los abogados, estudiantes, pueden acercarse a las instalaciones de la Corte, y durante este año, como sabemos, vamos a ir tocando distintos temas de debate jurídico, de índole jurídica, y hoy bueno, contamos con este tema de la conciliación judicial, extrajudicial, y con su presencia. Así, doctor. Bueno, ya que de hecho va a tener una ponencia, doctor, y a lo mejor toque el tema, de manera sucinta, la ley de conciliación extrajudicial ha sufrido modificaciones a través de los años. La última, como ha mencionado, ha sido en el 2021 con la 31165. ¿Cree usted, doctor, que la conciliación extrajudicial o la ley de conciliación requiere una reforma total o parcial, o quizás una nueva ley de conciliación, doctor? Martín Pineda Doviar, un amigo mío, conciliador, también dice que la ley de conciliación es como un camello, porque han hecho cosas, no solo por las jorodas, ha quedado como el camello, ¿no? Ustedes saben cómo es el camello. Claro. Yo estoy a favor de una modificación parcial, ¿no? Porque hay cosas que en verdad se podrían ajustar para mejorar el procedimiento, ¿no? Lo malo que, y esta es una opinión muy personal, la norma no siempre es previamente tratada con los cooperadores del sistema conciliatorio, con los conciliadores. Hace poco, el año pasado nos invitaron también a Martín y a mí y a otros estudiosos del tema. Esta gestión de la Dirección de Conciliación nos invitó a presentar propuestas sobre modificatoria. Por lo menos ahora sí hay un poquito más de apertura, y en ese caso se escucharon nuestras propuestas, ¿no? Fueron respecto del tema de los plazos, fuera el tema de los principios éticos, el tema de la reconvención, etcétera, ¿no? Una suma de cosas puntuales que aportamos, ¿no? Estamos a la espera del resultado, ¿no? Y más bien quisiera añadir respecto a lo que tú dijiste, si es posible. El abogado no es enemigo de la conciliación. Quien debiera de propulsar la conciliación frente a las partes en conflictos es el abogado, ¿no? Como le digo a mis alumnos, ¿no? Cuando se te rompe la cañería, ¿a dónde vas? Al gafitero. Si te duele la barriga, te vas a la botica o al médico, ¿no? En el caso, cuando tienes un conflicto, no vas al conciliador, pero vas al abogado. Y el abogado, ese primer vínculo que tienen las partes en conflicto con la forma de solucionar, debería estar mejor entrenado en temas conciliatorios, que es una vía, una posibilidad que no debería de evitar o que no debería de soslayar, o como digo algunas veces, ¿no? Algunas personas, y tomando también lo que dices, ¿no? No le toman mucha importancia a esta especialización. Y en realidad yo en los últimos años, como les he contado respecto de mi carrera, me he dedicado a este tema. Claro. Y así como yo me he dedicado a este tema, otras personas se dedican a otros temas. La profundización o la búsqueda de un conocimiento particular de diversas áreas del derecho creo que es el futuro, ¿no? Ya no podemos hablar de abogados turistas, o solo civil y penal, ¿no? O laboral, porque la demanda de las personas o lo que piden las personas es algo más amplio. Claro, y creo que eso está ligado sobre todo con la justicia pronta, la celeridad de los procesos, y eso donde lo podemos alcanzar. Quizás siempre se va a seguir viendo, quizás por un tiempo, no sé si largo, a los procesos judiciales como el cuello de botella, ¿no? Donde todo se va a estancar y esa justicia pronta a veces no se alcanza. Pero ¿por qué no formar? O sea, lo que también debería empezar es a ponerse más fuerza en la formación de los nuevos, de las nuevas generaciones en derecho, de que vean estas alternativas, ¿no? De que esté plasmado en ellos, adentrado en ellos, de que ¿por qué de frente voy a querer litigar o de frente voy a querer irme a un proceso judicial cuando de repente con esos clientes podemos llegar a que obtenga su justicia o se resuelva su conflicto de otra manera? Tan cual satisfactoria para ambas partes, ¿no? Porque como ya lo manifestó el doctor, esto viene para empezar con un previo acuerdo de las partes. Así es, Celeste, y como bien dices, creo que para resumir un poco el tema, doctor, y llegando al final del programa, tenemos una última pregunta, también que es un tema que toca usted en su libro, algunas recomendaciones para ingresar a un procedimiento conciliatorio, doctor. ¿Qué recomendaciones tiene para brindarle, ya sea a los abogados, a las partes, a quien ingrese a un procedimiento conciliatorio? Ok, bueno, en mi libro Comentarios sobre la Ley de Conciliación Extrajudicial, tercera edición, trato 15 capítulos. En estos capítulos, algunos de ellos son probablemente específicos para personas
se desarrollan en el campo de la conciliación y otros para personas que no tanto, ¿no? En este libro hablo sobre modelos propuestos, cifras, comentarios a la ley, hablo sobre el conflicto en general y me he dado el trabajo también de dar algunas recomendaciones puntuales a aquellas personas que participan de un procedimiento conciliatorio, ¿no? Las recomendaciones básicamente estriban en no cerrar la mente, ¿no? A veces uno piensa que transar es ceder, al lograr un acuerdo es ceder, y en realidad hay muchas formas de resolver un conflicto. Una de ellas es la competencia, otra es la cesión. En conciliación trabajamos bajo el esquema colaborativo, lo que supone el atender los intereses que tienen las partes. Las partes pueden presentar una demanda, un procedimiento conciliatorio. Salte de mi casa, págame lo que me debes. Esa es una posición. Pero si nosotros tratamos de determinar los intereses de las partes, ¿por qué quieres que se salga de la casa? Porque necesito un lugar donde estacionar mi carro. ¿Por qué quieres que te pague? Porque necesito viajar. Y si la solución sale de vete de la casa o págame, o dándole, por ejemplo, un espacio en el inmueble para que estacione su auto, o comprando con una tarjeta de crédito un pasaje, se solucionaría el tema, ¿no? Eso es hablar de intereses, más allá de las posiciones. Ese es el estilo colaborativo que persigue la conciliación extrajudicial. Otra de las recomendaciones es trabajar también con un abogado. O sea, el abogado no es el cuco, el abogado no es el enemigo. En el 99% de casos que tengo en mi centro de conciliación, que ya pasan en el día, siempre el abogado trata de buscar lo mejor para su cliente. Y lo mejor para su cliente puede ser llegar a un acuerdo o puede ser ir a la vía judicial. No nos cerramos tampoco, la conciliación no puede resolver todo, claro. Pero siempre que haya voluntad y siempre que se pueda, puede resolver los conflictos. Claro que sí, doctor William. Estamos muy contentos con esta ampliación de conocimientos, con la especialización de alguna manera y la capacitación que nos ha dado por esta plataforma, y invitarlos a todos a que lean su libro, a que lo adquieran, ya saben, no solamente como especialistas de lleno en la materia, sino también como conocedores, de repente para poder empezar a aplicar esta vía alternativa, sobre todo a los abogados de nuestra comunidad y a todos los que nos vayan siguiendo por esta plataforma. Y doctor, finalmente decirle, ¿por qué escribe una tercera edición? ¿Por qué le nace hacer una tercera edición sobre estos comentarios? Porque yo leía de que la búsqueda más exhaustiva que usted ha tenido a propósito de esta tercera edición es tratar de estandarizar la redacción de las actas, ¿no? Que finalmente todo el trabajo o lo que se desarrolle en esta vía alternativa que es la conciliación se sucinta en un acta de conciliación que finalmente puede ser que quede para hacerse valer solo entre las partes, o que todavía lo hagan valer a través judicial, o que lo presenten como un prerequisito para una demanda. Pero ¿por qué estandarizar estas actas? ¿Cuál ha sido la problemática que usted ha visionado, ha percibido en estos últimos años en la conciliación y propiamente en la redacción de las actas de conciliación? Se ve que has leído el libro. Así es, doctor. Un poquito para tenerlo aquí presente, y si no vamos a hablar de la nada, ¿no? Bueno, tercera edición surge en razón de que la segunda se agotó y en la primera cambiaron la norma. Yo la primera edición de mi libro lo presenté en el Colegio de Abogados de Lima. Y en el año 2018, luego cambiaron la norma, incorporaron la virtualidad de la conciliación. Cambié a la segunda edición, el tiraje se agotó y por eso he sacado una tercera tratando de acomodar algunas cosas adicionales, ¿no? Como bien dices, la redacción de las actas de conciliación es un cuello de botella, así como aquí en el Poder Judicial es la sobrecarga. Quienes redactan las actas son los conciliadores. Y en muchos casos, no en todos felizmente, se cometen errores. Aun cuando la norma dice cómo corregir un acta de conciliación, no tendríamos que llegar a ello si es que redactamos adecuadamente, ¿no? La redacción de acuerdos conciliatorios siempre tiene que responder a 5 preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Si tú has redactado un acuerdo y responde estas 5 preguntas, ¿qué va a pagar, cuándo va a pagar, cómo va a pagar, dónde va a pagar, quién va a pagar? Está bien redactado tu acuerdo. Pero a veces las personas ponen solamente Pepe, le pagará Celeste, por ejemplo, y no ponen cuándo le va a pagar, qué le va a pagar, dónde le va a pagar. Ese es el problema. A veces las personas que han estudiado conciliación no se toman el mayor cuidado para redactar los acuerdos. Son detalles importantes, ¿no?
Claro, importantes que a veces se dejan de lado y ante la oscuridad, ante la ambigüedad o la duda, efectivamente, como usted menciona, seguramente también tiene su lado también débil, ¿no? Un lado que reforzar. Y bueno, hemos llegado creo a la parte final, doctor. Sé que tiene de acá actividades académicas que todavía completar para todos nosotros como estudiosos del derecho, porque usted sabe que siempre estamos en constante estudio, constante aprendizaje. El derecho va evolucionando, va cambiando. No nos comenta ya que de su primera a segunda edición había habido reformas. Entonces es así, el derecho es así. Gracias doctor por estar aquí, gracias por habernos escuchado a todos los seguidores que están por ahí, por esa plataforma, desde donde se estén conectando. Y bueno, doctor William Fernández, muy agradecida. Gabrielito. Bien. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. No se olviden seguirnos en todas las plataformas, Facebook, X, Instagram, TikTok, y nos vemos en este mismo canal todos los miércoles a las 6. Gracias doctor. Hasta una próxima. Bye bye. Gracias.